Buenos días. A continuación voy a exponer la traducción de la intertextualidad en textos audiovisuales, a la búsqueda de una metodología. En la exposición que a continuación voy a llevar a cabo, voy a comenzar haciendo una pequeña mención al origen del término intertextualidad, centrándome sobre todo en la explicación de un posible modelo a seguir para la traducción de textos audiovisuales, aportando al mismo tiempo todo tipo de ejemplos de la actualidad para su comprensión. Aunque se trata de un fenómeno presente con mayor o menos intensidad en todos los géneros textuales susceptibles de la traducción, adquiere especial protagonismo en el texto audiovisual. Antes de comenzar a explicar la historia de la intertextualidad, parece sugerente facilitar un ejemplo para su correcta comprensión. Aquí podemos ver la portada de la película Chicken Run. Se trata de una fábula y, como en cualquiera de ellas, aparecen una serie de animales dotados de características humanas. Todo lo que aparece desarrollado a lo largo de la historia no podría ser interpretado de manera literal, como si de un documental animal se tratara. Otro intertexto es la conocida fábula del siglo XX Animal Farm, de George Orwell. Se trata de una sátira política e ideológica sobre temas que causaban excitación en el momento. Chicken Run se trata de cine de animación. Originalmente estaba enfocado para el entretenimiento de los más pequeños, y en este caso estaba enfocado a los adultos. Una gran trama de acontecimientos complejos dignos de interpretación. La granja adquiere la simbología del holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial, donde los humanos son los nazis y la fábrica de pasteles de pollo representan las cámaras de gas. Cada uno de los aspectos mencionados constituyen un tipo de intertexto presente en esta película de animación que pueden no ser apreciados a simple vista por el receptor, pero que tendrán que ser debidamente interpretados por el traductor. A continuación explicaremos el término de intertextualidad. El término intertextualidad ya existía en la antigüedad, pero no sería hasta finales de los 60 que el término adquiriría relevancia por las aportaciones de Julia Kristeva. Especialmente en los 80 fue objeto de estudio por parte de la literatura, la semiótica y la lingüística textual. Hay un consenso sobre cuál es el objeto de estudio de la intertextualidad, la relación entre textos. Sin embargo, encontramos discrepancias a la hora de determinar qué es el texto y qué se considera relación. Según la clasificación de Tegmeyer, encontramos un primer foco globalizador en el que se encontrarían Kristeva y los postestructuralistas, y un segundo foco más local donde encontraríamos a Susan Holthuis. Según la percepción radical de Julia Kristeva, representante del postestructuralismo francés, todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otros textos. Es decir, el texto nunca es original. El significado de un texto no se comunica de escritor a lector. Es medido por una serie de códigos que incluyen otros textos. Gerard Genette emplea un término más inclusivo, transtextualidad, para referirse a todo lo que vincula un texto con otro, y distingue luego la intertextualidad, restringida a la cita, plagio y alusión, de otros tipos de transtextualidad, como la paratextualidad, metatextualidad, architextualidad e hipertextualidad. Es decir, podemos afirmar que se entiende que las relaciones intertextuales dentro de la teoría de Genette están restringidas a la referencia explícita y o literal de un texto a un texto anterior. Esta concepción globalizadora ha sido poco fructífera como metodología. En el ámbito germánico ya había cuajado una concepción más restrictiva del texto, la interpretación estructuralista. La intertextualidad deja de ser un entramado universal de textos para concentrarse en una relación palpable entre dos o más textos. Interesa como procedimiento que coadyuva a dotar de sentido a un texto. Para Susan Holthuis, la intertextualidad no es una característica inherente al texto, sino que se materializa en la interacción entre el texto y el receptor, siendo las principales formas en las que se manifiesta la cita, la alusión y la fraseología. A continuación explicaremos la traducción y la intertextualidad. En el ámbito de los estudios de traducción se han dado ya pasos importantes en el análisis de las implicaciones
que para la traducción tiene el hecho intertextual. Siguiendo un enfoque más actual y práctico, Hatim y Masson acentúan que se trata de la forma en la que relacionamos los sucesos textuales entre sí y los reconocemos como signos que evocan experiencias textuales previas. Es decir, apelan a la experiencia anterior del receptor para la comprensión del intertexto. Estos autores clasifican los elementos intertextuales desde una doble perspectiva, en función de su pertenencia al sistema lingüístico, como palabra, frase, cláusula, etc., o al sistema semiótico, como género, discurso, etc. La intertextualidad, como interpretación restringida y operativa, presenta un marco en el cual el emisor toma un texto o signo en forma de cita o alusión, el texto o signo con carga connotativa atraviesa el espacio intertextual y se integra de forma armónica en el nuevo texto, desempeñando una o varias funciones, y un receptor es capaz de hacer el recorrido inverso y trascendiendo el mero significado denotativo. Así inferimos su carga connotativa. Lo significativo de un intertexto es que represente un valor añadido al meramente denotativo de las palabras. Así pues, podemos seleccionar 5 claves que ayudan al traductor a ejercitarse en la detección, la interpretación y la reescritura de las referencias intertextuales, y a desarrollar esa habilidad para lograr una equivalencia acertada, sin ser limitado por las restricciones técnicas de la modalidad traductora, la dependencia de otro código o por la influencia de factores externos o internos. En una primera fase, el traductor actúa en su papel de receptor y en una segunda interviene en calidad de emisor. La primera clave son las señales intertextuales. El proceso intertextual no se cierra con éxito hasta que el receptor y, por tanto, el traductor en calidad de primer receptor desanda el camino del intertexto hasta su pretexto y procesa las connotaciones que lo envuelven. En este proceso le serán de ayuda las pistas o señales intertextuales, como los que podemos ver aquí a continuación en el PowerPoint. Por ejemplo, en Los Simpson hay un capítulo en el que Bart dice: "El que creó a Bender y a Homero era poco creativo, son muy parecidos", haciendo en este caso referencia a la serie Futurama. Así pues, en la serie ¿Cómo conocí a vuestra madre?, Robin lee una carta a Marshall para que se quite un sombrero ridículo que siempre lleva. Esta broma también la podemos considerar un tanto cultural, puesto que el sombrero de Marshall es el sombrero del gato en el sombrero, un libro infantil de Dr. Seuss, que se caracteriza por sus ilustraciones, su carácter educativo y sus rimas. Estos libros no son tan conocidos por el público español, por lo que puede resultar un tanto extraño que Robin lea su carta en forma de rima. Aquí podemos ver cómo fue la carta en inglés y cómo se realizó la traducción. En este caso, la traducción resultó acertada al lograr incluso cierto ritmo. Además, aquí podemos ver un caso de intertextualidad literal, como en el capítulo en el que vemos que los centros comerciales son invadidos por la marca Starbucks. En otro caso, aparecen numerosas escenas haciendo mención al personaje de Lady Gaga, como podemos observar en esta imagen. Además, también hace referencia al cuento infantil de Hansel y Gretel. Y por otra parte, en la película de dibujos animados Zootrópolis, el animal que presenta las noticias es diferente según el país en el que se proyecta la película. Como podemos observar, en China sería un panda, mientras que en Australia sería un koala. Siguiendo, nos encontramos con las dimensiones de análisis. Un buen método para obtener un diagnóstico fiable de las referencias intertextuales consiste en analizar los diferentes grados de familiaridad, de intensidad, de fidelidad al pretexto, de opacidad semántica, de función y de grado de interrelación con otros signos. Y muy en especial analizando la función que desempeña en el texto origen. Comenzamos con el grado de familiaridad. Dentro del grado de familiaridad se puede distinguir según la distancia cultural, según la distancia espacial o según la distancia temporal. En este ejemplo, El mentalista
el uso paródico del prototipo de detective superdotado e infalible, en este caso el protagonista Patrick Jane, demuestra el enorme grado de familiaridad del público con el género policíaco. Se intercalan paródicas referencias intertextuales a las más repetidas y conocidas fórmulas del género, heredadas de Poe y Conan Doyle. El carácter supernatural del detective y las excéntricas aficiones que lo humanizan, la ineficacia de la policía oficial y la superioridad del policía amateur, el narrador observador coprotagonista a lo Watson. A continuación tenemos el grado de intensidad. Dentro del grado de intensidad podemos diferenciar entre la intertextualidad estructural, que impregna toda la obra o cumple una función diegética, o la intertextualidad puntual, que trata de las referencias inconexas. Siguiendo, nos encontramos con el grado de fidelidad al pretexto, donde podemos distinguir entre la intertextualidad pura, que se trata de que el intertexto se inserta sin modificación alguna en el texto de acogida, o la intertextualidad modificada, que se tratan de ligeras variaciones con fines creativos, humorísticos, estilísticos, etc., pero que nos permiten reconocer la esencia de las referencias. En este ejemplo, en la película de Deadpool, donde todos los chistes de la versión original están relacionados con la cultura popular americana, son modificados para que puedan ser comprendidos por el espectador español. Después nos encontramos con el grado de opacidad semántica, donde nos encontramos con el significado literal o el significado parcial o idiomático. Aquí tenemos un ejemplo de la película American Pie 1, donde la pandilla de amigos de Jim acude a una fiesta en casa de su amigo Steve. Jim comienza a hablar con un amigo sobre su amplio abanico léxico, el cual justifica mediante la siguiente oración: You know, I got 720 on my SAT verbal. El SAT es un examen de acceso a la universidad que se realiza principalmente en Estados Unidos y que se compone, entre otras partes, de un examen oral que evalúa la capacidad lingüística y léxica del estudiante. Cada prueba puntúa un mínimo de 200 puntos y un máximo de 800, por lo que Jim habría obtenido alrededor de un 9 en nuestro sistema educativo en este examen. La traducción fue: obtuve un 7,2 en lengua en el examen de grado. El traductor ha optado por modificar al completo el nombre del examen, de la asignatura evaluable e incluso de la nota obtenida. Una alternativa a esta traducción podría haber sido: saqué un 9 en el oral del examen de acceso. En esta alternativa de traducción, por naturalización, se mantendría el valor real de la nota, que es importante en la película ya que su interlocutor se muestra realmente sorprendido con la calificación. También se añade que el texto se desarrolló oralmente, algo que en la traducción original desaparecía. A continuación, nos encontramos con la función, que se compone de la ampliación del sentido, refuerzo, crítica, contraste, claridad, valor didáctico, ejemplificación, etc., que es humorística, que se caracteriza de los personajes, y la estilística, donde hay mayor expresividad, más atractivo, placer en el juego de descifrar, captar o retener la atención. Como podemos ver en este ejemplo, en la serie televisiva de Modern Family, la conversación es traducida de manera diferente y encontramos un elemento humorístico. En este caso es un elemento lingüístico, un error fonético. En la versión doblada no se mantiene el error de pronunciación fonética que Gloria comete en la interlengua del texto origen, ya que pierde el significado al no tener ese doble sentido fonético en la traducción española. La comicidad del texto origen viene dada porque Gloria pronuncia el nombre de Phil como Phil, verbo que en este contexto se podría traducir como tócalo. En este caso, la estrategia del traductor ha sido aprovechar el elemento visual, el vestido, para cambiar el tipo de humor. Dicha modificación altera la percepción del personaje de Phil por parte de los telespectadores españoles. Primero, porque este toca directamente el vestido de su ahora suegra, y segundo, porque la frase que dice Claire en el texto meta puede sembrar la duda sobre el tipo de relación existente entre este personaje y el de Gloria. A continuación, seguimos con el grado de interrelación con otros signos. Aquí podemos ver también una imagen de Modern Family y donde vemos un ejemplo de incoherencia.
Como podemos ver, para evitar la incoherencia que supondría traducir literalmente la intervención de Jay en el texto origen por «¿qué ha dicho?», la estrategia de traducción ha sido cambiarla por «encima se queda», porque sería incomprensible que el personaje no entendiese el español, aun siendo la variación no peninsular. En el texto meta se pierde la carga humorística que genera la incomprensión por la no traducción de la lengua 3 en el texto origen. Y la comicidad viene dada por la muestra de indignación de Jay ante la actitud abusiva de Javier. A continuación veremos los condicionantes. Donde nos encontramos con los condicionantes externos al texto, los condicionantes internos, los condicionantes de la modalidad traductora, del género y del modo. Los condicionantes externos al texto se tratan de la adecuación al destinatario y a la cultura meta. A continuación vemos los condicionantes internos, donde nos encontramos con la coherencia estilística, la coherencia funcional y la inviolabilidad de la máxima de la fijación de la referencia intertextual. Aquí podemos ver un ejemplo, otra vez más, de la serie «¿Cómo conocí a vuestra madre?». Cuando el referente cultural es un concepto anclado a la cultura original, pero desconocida e intraducible para la cultura meta, volvemos a encontrarnos otro tipo de problema. Este es el caso de Pecan Sandy, unas galletas de almendra típicas en Estados Unidos, que aparecen en este episodio. Vemos que en la versión española se ha traducido por almendra, ya que no existe una traducción literal debido a que la cultura es diferente. A continuación vemos los condicionantes de la modalidad traductora, como el doblaje o la subtitulación. Siguiendo nos encontramos con los condicionantes del género, ya sea película, documental, dibujos animados, etc., y los condicionantes del modo, que puede ser oral o escrito. Siguiendo nos encontramos con las estrategias y técnicas potenciales. Hurtado Arbil define el término técnica para referirse al procedimiento verbal concreto visible en el resultado de la traducción para conseguir equivalencias traductoras. Además, traduce el término estrategia, sin embargo, como los procedimientos individuales, conscientes y no conscientes, verbales y no verbales, internos, cognitivos y externos utilizados por el traductor para resolver los problemas encontrados en el proceso traductor y mejorar su eficacia en función de sus necesidades específicas. A continuación vemos todos los ejemplos que se encarnan en este apartado. Y por último nos encontramos con la autoevaluación. El objetivo de este último apartado no es otro que verificar si se ha respetado las prioridades funcionales y formales, teniendo en cuenta las limitaciones de cada caso concreto, y detectar posibles incoherencias, como podrían ser transformaciones, pérdidas de información o matices significativos. Aquí podemos ver la bibliografía usada para la presentación. Muchas gracias.